Entonces les dijo: recuerden lo que les dije cuando estaba con ustedes. Tenía que cumplirse todo lo que dice la Biblia acerca de mí. Entonces les explicó la Biblia con palabras fáciles, para que pudieran entenderla. La Biblia dice que el Mesías tenía que morir y resucitar después de 3 días. También dice que en todas las naciones se hablará de mí, para que todos se vuelvan a Dios y Él los perdone. Ustedes deben hablar en Jerusalén de todo esto que han visto. Ahora quédense en la ciudad, porque muy pronto les enviaré a quien mi Padre prometió. No se vayan a ningún otro lado hasta que reciban el poder que Dios les enviará. Vamos a invocar la intercesión de la Virgen María. Ella estuvo en Pentecostés, en el momento en que el Espíritu de manera extraordinaria se hizo presente en la iglesia. Ahora está también. Vamos a vivir este momento de revelación. Jesús se va a revelar como a los apóstoles, se va a revelar a cada uno de nosotros. Hoy se cumple la palabra de Jesús. El encuentro personal con Jesucristo es el objetivo de esta reunión. Para entender el pasaje es necesario entender el Evangelio de la misericordia, el Evangelio del Espíritu, el Evangelio de la alegría, el Evangelio de la mujer, el Evangelio de la amistad. Ese es el Evangelio de Lucas. Lo dirige a un amigo, se llama Teófilo, palabra que significa amigo de Dios. Todo lector creyente de la palabra es Teófilo, amigo de Dios. El acontecimiento Jesús, en Él se funda nuestra fe. Los evangelios cuentan este acontecimiento como la actuación última y definitiva de Dios en la historia. Jesús es la última palabra, la palabra definitiva de Dios. No es una información, el evangelio es un testimonio, el relato es un testimonio de quienes se encontraron con el resucitado. Los evangelios conservan 5 revelaciones o apariciones comunitarias, es decir, donde la comunidad es el sujeto. Y también
revela 3 apariciones privadas. La más importante de ellas, la que vamos a meditar, es la de Jerusalén, pero se revela a las santas mujeres, a María Magdalena y a los discípulos de Maús, revelaciones privadas. A la comunidad se revela en Jerusalén. Lo refiere San Lucas, lo refiere San Juan. San Juan es más conocido, sobre todo por la figura de Tomás, a quien llamamos incrédulo. Sin embargo, ambos textos, el de San Lucas y el de San Juan, se parecen mucho. Aunque son diferentes, se parecen mucho y tienen 3 partes. Una división tripartita, 3 partes. La primera es la iniciativa de Jesús. La segunda parte es el reconocimiento por parte de los discípulos. Y en tercer lugar, la misión anticipada o anunciada a ellos. La primera parte tiene 3 momentos: presentación del resucitado, reacción de los discípulos y autorrevelación de Jesús. Iniciativa del resucitado. Esta es la primera parte. Aquí comienza una transición hacia el texto que vamos a leer hoy, esta tarde. El reconocimiento ocupa el centro del texto y la misión anunciada es el final del texto. Las 3 partes van entrelazadas, no se pueden separar. Ahora vamos a detenernos en la lectura con 5 elementos claves, conceptos claves. El primer concepto clave es: no hay texto sin contexto. Cuando se lee un texto fuera de contexto, no lo entendemos y se deforma. Segunda concepción clave: en esta tarde, el encuentro personal con Jesús. Tercera concepción clave: la palabra tiene valor en cuanto nos lleva al encuentro con Jesús. Un concepto clave, en cuarto lugar, es: las apariciones no son fenómenos psicológicos, son una revelación divina. Y quinto concepto clave para entender el texto de esta tarde es: entender las Escrituras es un don de Dios. Por eso, porque no hay lectura correcta sin contexto, el texto de esta tarde lo vamos a leer en el contexto de San Lucas. El capítulo 24 es el contexto inmediato. Resume todo el Evangelio. Por ejemplo, los anuncios que Jesús había hecho se repiten como un eco. Los ángeles a las mujeres, los ángeles le dicen a las mujeres: ¿por qué buscan al que está vivo entre los muertos? No está aquí, ha resucitado. Y las mujeres dicen a los apóstoles: no lo encontramos. Le cuentan todo. Y al final el resucitado le dice: soy yo. Interesante. El capítulo 24 presenta a Jesús leyendo toda la Biblia, comenzando desde Moisés hasta los Salmos, es decir, hasta la última parte de la Biblia. El capítulo 24 tiene un lugar dentro de la Biblia. Jesús mismo nos hace una invitación a leer toda la Escritura. Por ejemplo, en el capítulo 1 se hace mención del Antiguo Testamento. Se menciona en el capítulo 1, versículo 5, a Aarón. Isabel era descendiente de Aarón. Y en el versículo 17 se menciona a Elías. Y se dice que Elías
se hará presente en la figura de Juan, o dicho de otra manera, Juan actuará con el poder de Elías. Pero acá, en el capítulo 24, Jesús expresamente menciona toda la Biblia. Quiere decir que la resurrección está fundamentada en la Escritura. La palabra de Jesús les explicó todo lo que la Biblia decía acerca de Él. Empezó con los libros de la ley de Moisés y siguió con los libros de los profetas. Y en el versículo 44 va a mencionar los salmos. Es decir, no solo se refiere al pasado, sino sobre todo Jesús se va a referir a la novedad del presente. El anuncio de las mujeres, que repite el anuncio de los ángeles, es: Jesús está vivo.